Floreciendo Juntos, un tiempo para compartir e inspirar a otros. Mi nombre es Regina y junto a mis queridos amigos abordaremos diferentes temas que nos ayudarán en nuestro crecimiento personal y profesional. Acompáñennos. Hola amigos, en la primera parte de nuestro programa conversamos sobre qué es una crisis financiera, cuáles son los sesgos que nos hacen caer en ella, la importancia del presupuesto y de identificar aquellos gastos denominados hormiga y los síntomas para detectar una crisis financiera. Y en esta segunda parte conversaremos sobre cuáles son las acciones que no debemos de cometer ante una crisis, qué acciones sí podemos tomar, qué hábitos pueden ayudarnos a mejorar y un ejercicio para realizar un diagnóstico de nuestra situación actual. Esperamos que en esta segunda parte ustedes puedan aprender aún más sobre cómo salir de una crisis financiera. A mí me quedaba alguna duda cuando se está, digamos, en ese momento de la crisis, tomamos decisiones que pensamos que son las correctas. Quizá lo único que estamos haciendo es complicando un poco más nuestra situación. Por ejemplo, casos como tengo deuda en un lado y entonces me agarro dinero de una tarjeta de crédito para pagar esos gastos, pero igual me queda la deuda de la tarjeta. O otros casos más extremos que he conocido personas que renuncian a su trabajo porque les acaba de llegar la orden de embargo. Entonces renuncian y dicen, bueno, voy a quedarme viviendo de las prestaciones que me den y entonces al menos el banco me va a dejar tranquilo un par de meses porque en lo que yo llego a conseguir otro trabajo, pero en realidad no hicieron un compromiso de pago o algo y entonces la deuda se va a seguir acumulando aunque se cambie de trabajo. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, es muy evidente que cuando hay una situación de crisis estamos bloqueados y no vemos oportunidades y nos quedamos en tomar la decisión con lo primero que nos venga, con las condiciones que nos den y no nos importa porque sentimos que es la manera de salir. Por eso es que en nuestra etapa de aceptación debemos realizarla con calma, con serenidad para poder buscar salida. Yo he conocido casos de personas que fallece un familiar, como no había una manera de atender los gastos que esto conlleva, no solo es la pérdida humana, el dolor del luto, sino que también conlleva elementos financieros, toman decisiones muy apresuradas como la que tú nos comentabas. Entonces, si no estamos preparados, si no tomamos ese momento con calma y decimos, bueno, me voy a serenar y voy a tranquilizar, me voy a respirar, voy a evaluar las opciones, vamos a tomar la primera que nos venga con las condiciones que sea, sin evaluarlo y sin pensar. Y normalmente acudimos a este tipo de fuentes de endeudamiento que suelen ser un poquito más caras porque la garantía no es tan sólida como en el caso, por ejemplo, de una hipoteca, sino que como es un tema de consumo y está muy relacionado la tasa de interés con el riesgo que conlleva ese crédito, entre otros aspectos, pero ese es uno de los más determinantes, entonces tiende a ser más caro ese tipo de préstamo. Cuando ya se tienen muchas deudas y se puede identificar, hay algunos casos en los que se hace una consolidación y trata uno de cambiarse de una fuente de endeudamiento que es más cara hacia una que sea más barata, ¿verdad? Es decir, donde las condiciones sean más favorables para la persona. Esa es una opción también que se puede tomar para consolidarlas y no tener tantos focos abiertos de endeudamiento, sino que trasladarlas a una sola donde las condiciones me sean más favorables. Esa podría ser una opción, porque de lo que yo dispongo más fácilmente es de lo que primero voy a empezar a tomar, ¿verdad? Pero si no trato de serenarme y calmarme y decir en este momento estoy en esta crisis, ¿qué puedo hacer? Agarro lo primero que se me venga y ahí es cuando empieza también a crecer esa bolita de nieve, ¿verdad? Por eso es tan importante también esta etapa de comunicación con la familia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos aportar cada uno a la solución? Si es que es una situación que se pueda resolver así, ¿verdad? Si es un caso frecuente, es más común de lo que nos imaginamos que ante situación de estrés, ante situación de no sé qué hacer, esto me ofrecen, esto agarro, no pregunto, sino que ahí voy, firme aquí, está bien, adiós, ya salí de este problema, pero luego vienen los inconvenientes de no detenernos un poquito a pensar y ver con calma cuáles podrían ser las opciones y que esto tiene un trasfondo, que es esa falta de planificación y de prevención o de previsión. ¿Qué hubiera pasado si esta persona que comentas, en lugar de tener que recurrir a un medio de endeudamiento inmediato, hubiera podido ir a su fondo de paz, a su fondo de tranquilidad y decir, bueno, aquí tengo
esto con lo que puedo resolver un poco más de inmediato esto. Por eso es tan importante ese fondo, porque nos permite en algún momento tener la flexibilidad de tomar la decisión de cuánto debería ser el fondo. La mayoría de la documentación recomienda que sea por lo menos 3 meses del equivalente de nuestros gastos o de nuestros ingresos, ¿verdad? Si lo que queremos es mantener estilo de vida. Pero sí, empezar a construirlo es un compromiso que yo invito a todos los que nos están escuchando que empiecen hoy, de una vez. Yo conozco una amiga que hizo un microahorro y lo que hacía era que guardaba todas las moneditas, todos los vueltos que recibía y en fin, y pues con eso empezó a formar su fondo. Y dijo, bueno, ahora ya lo voy a hacer de manera más organizada, voy a empezar a ahorrar. De hecho, he visto también retos que hay en las redes sociales que empiezo con un quetzal el primer día, con 2, el segundo, 3, el tercero y así sucesivamente hasta que al final del año tiene que acumular cierta cantidad, ¿verdad? Lo importante del hábito del ahorro, más que la cantidad, es de la consistencia, la perseverancia, la frecuencia de hacerlo y que de verdad sea un compromiso. Las primeras veces, por conexión cognitiva, es muy importante que sea un acto deliberado, que yo efectivamente hago la acción de mi ahorro. Las primeras veces eso es bien importante porque me conecta más mi emoción con la acción que estoy haciendo. Ya después, para que no se me olvide, lo que puedo hacer es automatizarlo y que de una vez me hagan descuentos a nómina para mi plan de ahorro. Y podríamos también en algún momento identificar cuál sería la mejor opción para depositar para este fondo, ¿verdad? Porque es un fondo que necesito tener con mayor liquidez. Y es ahí cuando entra mucho el tema de la intencionalidad, el propósito de este fondo. Y entonces así yo puedo determinar cómo lo voy a tener disponible. Porque lo que necesito es que esté ahí disponible para el momento que yo necesite, ¿verdad? Pero si yo digo, lo voy a poner mi fondo de tranquilidad y mi fondo de paz, lo voy a poner en un depósito a plazo, en el momento que tenga la urgencia no lo voy a tener disponible. Entonces es ahí cuando entra mucho también nuestras habilidades y nuestra educación financiera para saber entonces dónde tomar esa decisión, que es parte de nuestro plan de acción, educarnos financieramente y llevarnos a una situación también en la que podemos aprovechar esos recursos y canalizarlos a algo que sea más productivo. Y acá les quiero comentar, aprovechando que estamos hablando de esto, que si yo necesito ahorita hacer mi presupuesto, hay que hacer un presupuesto actual entre cómo estamos y otro presupuesto que sea mi presupuesto ajustado. ¿Qué cambios voy a hacer? ¿Qué nuevos hábitos voy a incorporar para este nuevo presupuesto ajustado en el que debo realizar algunas acciones o incluso cambiar algunos hábitos? Y aquí con el tema de los hábitos, siempre es muy importante tener en mente que los hábitos no se construyen a veces de la noche a la mañana. Esto requiere cierta repetición y para lograrlos construir podemos referirnos, muchos refieren a 3R, pero a mí me gusta agregar una cuarta. Las primeras 3 son un recordatorio, entonces yo me pongo un recordatorio, yo sé, por ejemplo, los días de pago pueden ser un mecanismo de ponerlo en mi recordatorio, que sean unos días antes de la fecha límite de pago de mi tarjeta. Yo puedo ponerme un recordatorio y ahí me aparece ya para ir formando algo. El siguiente es rutina. Entonces ya se vuelve una rutina, yo ya sé, cada vez que me suena esa alarmita, yo debo ver cómo está mi estado de cuenta, realizar el pago. Recompensa. Esto quiere decir que cuando yo ya lo estoy logrando con un hábito favorable, le voy a dar un pequeño premio. Y la cuarta R que yo agrego es la R de rendir cuentas. Muchas veces nuestros planes financieros fallan porque no tenemos a quién rendirle cuentas, más que a nosotros mismos, ¿verdad? Pero si no hacemos de esto un hábito y cada mes yo reviso efectivamente estar cumpliendo mi presupuesto, reviso efectivamente que ya hice mis ajustes, que ya hice mi cajita de registro con todos mis gastos, no voy a poder pasar a otra etapa que sería la de avance. Y acá en este momento entonces quisiera empezar a platicarles de algunas actividades para empezar a ser resilientes de manera financiera. Entonces, esta resiliencia financiera yo le llamo con las 4A, que son de aceptar, agradecer, aprender y avanzar. La de aceptar está relacionada con reconocer que estoy en una situación crónica o de crisis que merece que yo implemente medidas para corregir.
La etapa de prevenir tal vez ya pasó, pero ahorita debo corregir y debo implementar acciones para eso. ¿En qué situación estoy? Es afrontarlo con calma, darme cuenta serenamente que estoy en una situación que merece mi atención, sin castigarme, porque tampoco me puedo quedar en el flagelo de por qué no preví, por qué no hice un fondo para emergencias, sino tomarlo con serenidad. Como dice, tener la sabiduría también para diferenciar aquellas acciones que están en nuestras manos y cuáles no. Y para eso necesitamos identificar las razones que nos llevaron a esta situación. Conversábamos que en muchos casos, al hablar de crisis financiera, llegamos a ellas sin darnos cuenta, porque nuestros hábitos se han venido construyendo de tal forma que cuando sentimos, estamos con el agua al cuello. No nos hemos percatado antes de cómo veníamos construyendo nuestros hábitos. Entonces, en esta etapa de aceptar también hay que identificar cuáles fueron las causas que nos llevaron aquí. Pues sí es importante que reconozcamos que hay eventos externos que tuvieron una incidencia en nuestra situación actual y debemos acompañar eso con reconocer qué cosas sí están en nuestras manos y podemos hacer para empezar a generar una solución. Entonces las podemos listar incluso y decir, todas estas situaciones son las que me llevaron a esta condición de crisis en la que estoy ahorita. Habrán sido mis hábitos de consumo, mis hábitos de endeudamiento, ese sesgo que me decía, no tengo ingreso, entonces debo recurrir a una deuda. Anotarlos e clasificar, decir, estos no están en mis manos no está controlar el sistema de salud, en mis manos no está controlar el sistema monetario, pero en mis manos sí está que voy a crear un fondo de tranquilidad. Y también en la segunda etapa es agradecer. El agradecimiento, como se ha conversado muchas veces también acá en el canal de Floreciendo Juntos, es una manera de impulsarnos y de salir de una situación que vemos tan caótica y negativa, tratando de ver qué es lo positivo de esto. No es fácil, pero sí es posible hacerlo, identificar qué de esto es positivo. Y es cuando entra nuestra siguiente A, que es la de aprender. ¿De esto qué aprendí? ¿Qué aprendí de mí misma, de mis hábitos? ¿Qué aprendí de que el entorno ya cambió y que debo adaptarme? ¿Qué aprendí de cuál debe ser mi nuevo estilo de vida? Y lo más importante es, aprendí y no voy a repetir esta situación que me condujo a la crisis. Para entrar a mi siguiente etapa, que es la de avanzar, en la cual yo ya hago un plan de acción y en la que determino que de esta situación voy a salir fortalecida o fortalecido y que voy a tener incluso la oportunidad de descubrir potencialidades que no había visto antes. Conversábamos al inicio que han habido personas que tuvieron que emprender en medio de la pandemia, otros tuvieron que reinventarse en medio de esta situación. Y como se dice, mientras algunos están llorando, otros están vendiendo pañuelos. Entonces, buscar esas oportunidades. El tema es no quedarnos ahí estancados. El llamado es a que en esta etapa podamos iniciar una restauración de nuestras finanzas. Nosotros vamos a hacer hoy un ejercicio de diagnóstico. Para esto voy a invitar a las personas que nos escuchan a que hagan en una hojita una división en 4. Ya sea que la dibujen, que la doblen o como gusten. Y en una de las esquinas van a poner todos sus activos. Como activos aquí podemos poner la casa, el carro, celular, menaje de casa, la televisión y todo esto, ¿verdad? Exactamente. Y la clave está en que ahora vamos a identificar de estos activos cuáles son meras posesiones materiales que tengo y cuáles van a ser activos en los que yo puedo obtener alguna monetización, algún ingreso. Me voy a ir al caso del vehículo que comentaba. Entonces yo escribo ahí que tengo un vehículo y que vale tanto. ¿Cómo lo monetizo? Bueno, estamos en la época también de cambiarnos el paradigma de la escasez por el paradigma de la abundancia. Y este tema de la abundancia está muy asociado a cómo voy a identificar los recursos que están en el entorno. Entonces ahorita vemos que hay muchas aplicaciones colaborativas. En el caso del transporte, hay muchas personas que tienen un vehículo y lo ponen a disposición a través de estas aplicaciones colaborativas y hay muchas personas que necesitan transporte y lo buscan a través de estas aplicaciones. Se puede llamar hospedaje, se puede llamar transporte, lo que queramos. La cosa es identificar cómo yo lo monetizo. Y de hecho, el sistema bancario para mí es el ejemplo supremo de gestión de la abundancia, porque hay personas que tienen la capacidad de ahorrar y llevan sus recursos al banco
En tanto que hay personas que tienen necesidad de esos recursos y llegan al intermediario financiero para utilizarlos en actividades productivas, en inversión, en consumo. Entonces, para mí eso es el ejemplo supremo de abundancia, de cómo se mueve de un lado para otro la abundancia de recursos. Sí, me gusta mucho el ejemplo que estás colocando, porque es cierto, al final del día el sistema financiero es el que tiene a su cargo toda la parte de dinero y la va utilizando para diferentes funciones, y así como unos llevamos el dinero, otros lo van a recibir, y entonces sí sigue un ciclo el dinero de ir moviéndose hacia diferentes lugares. Exacto, y por eso te decía cambiarnos el paradigma de escasez por el paradigma de abundancia. Alguien me decía que, mire, yo llegué de plano tarde a la repartición de la abundancia y no tengo nada. No es posible que no tengamos nada, tenemos algo. Nuestro principal recurso es nuestra creatividad, nuestra mente. Puede ser que ahí en estos activos yo tenga un conocimiento, una habilidad especial que me puede ayudar a generar un ingreso. Qué sé yo, sé de costura, sé de jardinería, de floristería, tengo un certificado en tal conocimiento. ¿Puedo aprovechar eso para generar un ingreso? Entonces ahí está nuestro primer cuadrante de nuestra hojita que estamos haciendo con este ejercicio. En nuestro siguiente cuadrante vamos a poner nuestros pasivos, pues que conocemos la mayoría, que se han familiarizado con término contable, que el pasivo es nuestras deudas, ¿verdad? ¿Cuánto le debo? ¿A quiénes? Y la clave va a estar que en este ejercicio vamos a determinar cuál es la calidad de esos pasivos que tengo. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues bueno, voy a agarrar mis pasivos y los voy a dividir entre los activos. Entonces voy a poner los pasivos arriba y los activos abajo. Si me sale más del 70%, quiere decir que estoy muy apalancada y debo hacer algo para reducir mis pasivos. Y que estos pasivos sean de calidad. ¿Qué quiere decir que el pasivo sea de calidad? Que yo estoy endeudada para algo que me puede generar productividad, o estoy endeudada, como el caso que poníamos, con regalos, con puras cosas de consumo, o fue algo que me generó algún bienestar, una mejor calidad de vida, en fin. Entonces voy a determinar cuál es la calidad de ese pasivo que tengo, y ahí ya tengo un indicador. Si es más del 70% de mis activos, ya tenemos un indicador, ya tenemos un primer diagnóstico, de decir, uy, sí, tengo algo que hacer aquí porque mis activos están muy bajos respecto a mis pasivos. Y me voy a ir, y aquí pues lo bueno es que no estamos haciendo ecuaciones difíciles, sino con que tengamos para sumar, restar, multiplicar y dividir, vamos a poder hacer el ejercicio. En el otro cuadrante vamos a poner nuestros ingresos y vamos a listarlos, todos nuestros ingresos, así con el corazón, con la mano en el corazón, vamos a poner realmente cuáles son. Yo tengo este ingreso por mi salario, tengo este ingreso porque, qué sé yo, tengo una casa que doy en alquiler o un local, o recibo estas remesas. En fin, lo voy a poner ahí conscientemente. Sí, en el siguiente cuadrante vamos a poner cuáles son nuestros gastos. Entonces, de un lado lo que vamos a tener es nuestro balance, para los que son contadores y para los que no, pues ya lo estamos aprendiendo. Y del otro lado vamos a tener nuestro presupuesto o cómo estamos generando nuestro flujo de efectivo. Entonces, en el último cuadrante que nos queda, vamos a poner nuestros gastos. Todos nuestros gastos fijos, nuestros gastos variables, estos consumos del gasto hormiga digital, todo lo vamos a poner ahí. Y ahí en gastos vamos a empezar a identificar cómo están nuestros hábitos de consumo. Si estamos haciendo un consumo sensato, si estamos en nuestra cobertura de seguros, incluyendo ahí el pago de nuestros gastos, estamos incluyendo el pago de nuestras deudas, ¿cómo está? Si determinamos que más del 30% de nuestros ingresos lo estamos utilizando para pagar deuda, entonces tenemos otro indicador que nos puede decir que estamos destinando mucho dinero a la deuda y que puede ser que estemos dejando de atender otros aspectos esenciales. Esto no quiere decir que vamos a dejar de pagar las deudas, sino que debemos hacer un plan para ver de estas 4 áreas, las vamos a ver como una mesita que está paradita en 4 patitas y vamos a ver en cuál de estas áreas yo necesito ahorita hacer un plan de acción. Si yo ya vi que mis activos, lo que me están diciendo es que no tengo activos o que los tengo y no son productivos, que son meras posesiones materiales las que están ahí, y lo que esos activos también te pueden representar aún más gasto todavía de lo que debería de ser, ¿no?
Sí, y aquí eso es muy importante porque me recuerdas al libro de Robert Kiyosaki de Padre Rico y Padre Pobre, que te dice, si no te genera ingresos no es activo. Él es muy radical en eso, ¿verdad? Y también nos recuerda esta carrera de la rata, ¿verdad? Que estamos trabajando para generar ingresos, para pagar deuda y volvemos a trabajar y no salimos de ese círculo vicioso. Entonces, este ejercicio de estas 4 cuadrantes que estamos viendo ahorita nos va a servir para ver en cuál de estas patitas de nuestra mesa está un poquito corta y necesitamos que le pongamos una cuñita con un plan de acción. Si yo veo que entonces lo que está pasando es que mis pasivos no son de calidad, no me están generando algo productivo, debo implementar un plan para pagarlos, para reducirlos. Si yo veo que la patita que está un poquito corta está del lado de los ingresos, entonces yo debo de empezar a identificar fuentes para generar un ingreso que puede empezar bajo, pero que puede ir creciendo. Y en el lado de los gastos puedo empezar a identificar cómo estoy consumiendo, ya lo platicábamos cuando hablábamos del tema del presupuesto, pero aquí me va a servir para ver entonces cuáles gastos puedo reducir y puedo empezar a destinar a otras cosas que son importantes. Es cuando viene nuestro ajuste, ¿verdad? Hay épocas también en las que nuestros gastos pueden incrementar, en los que pueden disminuir. Esto depende mucho también de nuestro ciclo de vida, en qué etapa de la vida estamos y hacia dónde queremos ir. ¿Cuándo pedir ayuda? Cuando empezamos a ver que hay un desbalance en todo esto. ¿A quién recurrir? La educación financiera nos va a servir también para identificar a quién podemos recurrir por ayuda. Los primeros círculos en los que podemos movilizarnos son nuestra red de apoyo. Nuestra red de apoyo que puede ser nuestra familia, que pueden ser nuestros amigos. No necesariamente es para que nos presten dinero, sino que puede ser que nos den ideas de cómo podemos asociarnos y emprender algo, de cómo podemos realizar alguna actividad. Puede ser que yo les decía el caso y admiro mucho a los compatriotas que emigran hacia otros países y empiezan con un oficio que tal vez no estaba relacionado con lo que hacían en su país de origen, pero lo aprenden y lo pueden poner al servicio de disposición y pueden decir sin ninguna pena, porque esto es mi plan y me puede servir para salir de esta situación de crisis. Yo llego y puedo poner a disposición servicio de lavado de autos y desinfección. Puedo poner a servicio jardinería, floristería, en fin, puedo empezar a ver qué opciones tengo y cómo generarlo con esta red. Este es un activo importante. Y nuestra red de contactos, el networking, al final es una red de apoyo importante y que a veces no la valoramos. Este es uno de los círculos a los cuales podemos acudir. La comunicación en familia también es muy importante en esta etapa de definir ayuda y alerta. Comunicarnos con la familia y establecer qué vamos a hacer juntos, qué roles vamos a tener e ir propiciando que se vayan dando acciones conjuntas entre todos. Entonces, pues comentábamos en este tema de la ayuda, incluso como tú decías, puede ser que en algún momento yo lo que necesite es una asesoría, un coaching, un programa educativo. Hay muchos recursos educativos, la propia Superintendencia de Bancos tiene programas que están ahí, los recursos están disponibles para el público de manera gratuita, hay varios programas también actualmente. O puede ser que lo que yo necesite es abocarme a mi entidad financiera y plantear cuál es mi situación. Tengo esta situación, ¿cómo lo podemos manejar? Y conocer las políticas del banco, porque ahí sí que pues cada entidad tiene sus particularidades y en ese caso pues habría que abocarse con ellos o identificar si en mi red de apoyo lo que yo tengo para recurrir es un seguro de desempleo, si tengo un seguro de gastos médicos, si yo lo que tengo es un seguro porque hubo un accidente, entonces ahora debo recurrir a eso. También lo puedo tener mapeado en mi plan de acción y en mi red de apoyo para cuando tenga alguna de estas, que nos lleva a la siguiente etapa, que ya es hacer nuestro plan de acción de cómo vamos a responder ahorita ante la crisis. Sí, y justo te iba a preguntar, ¿cómo hacemos para cambiar esto? Porque pues al final del día muchos de nuestros amigos dirán, no tengo ahorita la forma de salir adelante o no veo la luz al final del túnel de esta deuda en la que estoy, de esta forma en la que he estado viviendo. Y aunque los consejos parecen muy sencillos, sí, puedo empezar a reducir algunos gastos, sí, necesito ahorrar, pero ¿cómo salgo hoy yo de esa deuda? Porque al menos creo que
nosotras hemos visto diferentes casos y a veces casos muy cercanos en los que la gente no encuentra la salida. Entonces, Dayana, ¿tú nos puedes dar algunos tips de cómo ir cambiando poco a poco esta situación? Claro, en el caso de, si hemos identificado que nuestra patita donde está corta y donde debemos actuar es en el tema del endeudamiento, lo primero que debemos hacer es listar todas las deudas que tenemos y hacer un diagnóstico. Un ejercicio también importante es acudir a la Superintendencia de Bancos y conocer cómo está nuestro historial crediticio. Eso es algo que la persona puede acceder de manera gratuita, solicitarlo en línea. Si su banca en línea tiene ese servicio, puede consultarlo al banco para conocer cómo está su calificación y cómo está ante las entidades su crédito. Y va a listar todos esos créditos que tiene formales con entidades bancarias, con una financiera, con una cooperativa, y con todos aquellos otros endeudamientos que tiene en la tienda de la esquina donde le dieron fiado, en tal lugar, todos esos, con un amigo, con un hermano, todos esos los vamos a listar y los vamos a preparar en un orden. ¿Cuál es el orden para hacerlo? Algunos expertos recomiendan que sea de la más pequeña a la más grande, de tal manera que yo empiece a pagar la primera y luego con ese dinero que pagaba la primera me voy a la siguiente en mi lista y estoy motivada porque ya pude salir de una de mis deudas. ¡Qué alivio! Ya me siento motivada emocionalmente, estoy también viendo resultados y puedo decir, me puedo pasar a la siguiente. ¿Cómo empezar a pagar esa primera? Voy a recurrir a mi presupuesto y ahí voy a ver qué gastos son innecesarios y que puedo reducir. Tal vez al principio me va a costar renunciar a algunas cosas y por eso la declaración no va a ser voy a dejar de hacer tal cosa, sino voy a declarar, voy a empezar a hacer, voy a iniciar mi plan de deuda, voy a pagar la deuda. Al ponerle una connotación más positiva nos va a hacer sentir con mayor motivación y compromiso para lograrlo. Que le vamos a dar eso, ya no le vamos a poner el rol de es sacrificio, sino que es beneficio. Correcto. Por ejemplo, el cafecito de todos los días me va a servir para pagar la deuda que tengo con X persona, por ejemplo, y como tú bien decías, eran 200 quetzales y que probablemente mi deuda sea de 400, en 2 meses ya logré salir de esa deuda que yo tenía. Exactamente, así es como funciona. El siguiente mes, esos 200 quetzales que tenías, en lugar de retornar al hábito del cafecito diario, lo voy a utilizar para mi siguiente deuda. Y así ya me voy en ese plan de seguir llevando una por una. Pero si no hago por escrito este ejercicio y no identifico cuál es la prioridad, voy a sentir ese agobio de que todas las tengo juntas y llega un momento en el que dices, todo se me juntó. Bueno, sí, puede ser que ahorita sí lo sientas, pero tienes que empezar a hacer una lista de prioridades. Hay otras maneras que te recomiendan empezar a pagar las más caras, aquellas donde pagas más interés, donde pagas más cuota, ¿verdad? A veces esto conlleva un poquito más de cambio de hábitos, de cosas que debo modificar, pero puede ser que vaya reduciendo en el tiempo la cantidad de intereses que estoy pagando. Mi opinión es empezar por aquella que más me quita el sueño, aquella que más me roba la paz. Y lo otro que puedes hacer también es, si quieres empezar con las deudas grandes, probablemente sea el poder consolidar las deudas, ya que tienes mapeadas en qué banco las tienes, si en el banco, la cooperativa, lo que sea. Importante también tener qué porcentaje de interés estás pagando en cada una de esas entidades y probablemente con la entidad donde menos intereses estés pagando puedas consolidarla y reducir de alguna manera las cuotas que tenías ya sumadas para poderlas ir pagando y que sea más real el pago, ¿verdad? Exactamente, Regina, así es una manera también de poderlo establecer, ya que las conozco, pero si no tengo ese diagnóstico, no voy a poder empezar a hacer un plan de acción. Y si no conozco mi presupuesto y cómo está y de dónde puedo agarrar esos recursos para irlos movilizando a mi plan de pagos, no voy a poder empezar a hacer este ejercicio. Por eso es tan importante que hagamos el ejercicio del presupuesto y veamos en dónde podemos reducir algunos consumos, porque la otra opción sería empezar a generar otras fuentes de ingreso y destinar ese ingreso directamente a la deuda. Estadísticamente y realmente es más fácil empezar por lo que está en mis manos, ¿verdad? Que es empezar a identificar esos gastos y decir, bueno, de esto voy a empezar a pasar para acá
esta cantidad y luego ya me voy a la siguiente con el pago de las deudas. Entonces, de esa manera, como les decía, nos podemos sentir más motivados y comprometidos con esa meta que tenemos de salir. En fin, es cuestión de hábitos, de formación de un nuevo estilo de vida para que no se nos vaya a dar el efecto de rebote, que también puede ocurrir en finanzas. Si ya logró la persona salir de sus deudas y no cambia sus hábitos y su estilo de vida de deudo dependiente, va a volver a caer en este efecto de rebote. Conozco también el caso cercano de alguien que le pagó una deuda por tarjeta de crédito a su hermano. Al siguiente mes, la persona ya estaba otra vez en su nivel de endeudamiento, porque no hizo un cambio de hábitos. Entonces, este cambio de hábitos nos va a llevar a que no hice la dieta 2 meses y reboté, sino que la hice y lo mantengo. Es mi nuevo estilo de vida. Y de ahí, pues, la importancia de los hábitos y de esas pequeñas cositas que importan al final del día, agregan un valor importante a nuestra vida. Excelente, Dayana, pues muchísimas gracias. Yo creo que has tocado todos los puntos importantes que necesitábamos conocer y saber. Vivi, ¿tú quieres agregar algo más? Sí, muchas gracias. Creo que este tema es tan importante que entonces creo que oportuno de todos los amigos que nos están escuchando que por favor a través de nuestras redes sociales nos escriban todas las dudas que tengan y vamos a trabajar en tener ese enlace con Dayana para poder ir resolviendo esas dudas puntuales. Te agradecemos mucho, Dayana, por todo tu conocimiento. Realmente este tema es tan amplio que podríamos seguirlo hablando por mucho tiempo y sobre todo tan útil que estoy segura que a todas las personas que nos escuchen les vas a dejar con una inquietud o con un nuevo propósito relacionado con el manejo adecuado de sus finanzas. Entonces te agradecemos mucho el espacio, tu tiempo, tu disposición y esperamos seguir en contacto contigo para trasladarte todas esas dudas que ahora van a surgir a raíz de escuchar el programa. Pues muchísimas gracias, encantada, aquí estamos para servirles, para seguir atendiendo también las inquietudes que surjan y dejar a todos con que hoy inicien a hacer este diagnóstico de sus 4 áreas de la mesita que hablábamos, que tiene 4 patas y ver cómo estamos efectivamente y no quedarnos en que ahí lo voy a hacer después. Hagámoslo en las primeras 24 horas a partir de que estemos escuchando esta transmisión. Es decir, bueno, voy a empezar ahorita y voy a empezar a identificar en cuál de estas 4 áreas debo trabajar y hacer acciones, porque es la única manera en la que vamos a lograr empezar a identificar cómo estamos y salir y hacer un plan, y nuestro compromiso es muy importante. De verdad que quedo muy agradecida también con ustedes por la invitación. Me siento muy contenta de poder compartir con todos y de aprender juntos y seguir floreciendo juntos. Muchísimas gracias, Dayana. Gracias, Vivi, también por tu participación. Entonces nos encontraremos en un nuevo programa. Dayana, súper invitada para la siguiente y ya te iremos contando un poquito acerca de las preguntas que tengan nuestros amigos a lo largo de estos días. Muchísimas gracias por todo. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a alguien le pueda ser útil. Síguenos en nuestras redes sociales como Floreciendo Juntos para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios.